14 de agosto de 2005. Son la 1:25 de la madrugada en Chipre. La aeronave que nos ocupa, un Boeing 737 llamado Olympia, perteneciente a la compañía Helios, acaba de aterrizar. Tiene programado un nuevo vuelo a las 9 de la mañana rumbo a Praga, con escala en Atenas a las 10:45. Cuando la aeronave llegó de Londres esa madrugada, la tripulación del vuelo anterior había informado de un sello de puerta congelado y ruidos anormales provenientes de la puerta de servicio. Solicitaron una inspección completa de la puerta. La inspección fue realizada por un ingeniero de tierra que realizó una verificación de fugas de presurización. 9:07 de la mañana. El Helios 522 se dispone a despegar rumbo a Atenas. El capitán Hans-Jürgen Merten, de 59 años, y el primer oficial Pampos Charalambous, de 51, han sido informados de los trabajos y verificaciones que el avión ha sufrido durante la noche. Según el ingeniero encargado, todo quedó resuelto y la aeronave está apta para el servicio. El despegue del avión se realiza sin problema. El capitán activa el piloto automático rumbo al Aeropuerto Internacional de Atenas, pero en medio del ascenso, a unos 3.600 metros, comienza a sonar una alarma en cabina. Tanto el capitán como el primer oficial se miran extrañados, ya que creen que la alarma que está sonando es la de una mala configuración para el despegue, cosa muy rara cuando ya están en pleno vuelo. Pero en realidad, de lo que intentaba alertar este sonido era de una mala presurización del avión. Esta confusión pudo llegar a ocurrir porque el ruido que se emite para estos dos problemas es exactamente el mismo. Tanto Hans-Jürgen como Pampos omiten el ruido de esta alarma y siguen con su ascenso objetivo de 34.000 pies, lo que serían aproximadamente unos 10.000 metros. En los siguientes minutos se iluminaron varias luces de advertencia en el panel superior de la cabina. Una o ambas luces de advertencia de enfriamiento del aparato se encendieron, acompañadas de la luz maestra de precaución. La luz de oxígeno de los pasajeros se iluminó cuando se llegó a una altitud de aproximadamente 18.000 pies. Las máscaras de oxígeno se desplegaron automáticamente. En ese momento, todos los pasajeros se pusieron sus máscaras. Después de todo esto, ni capitán ni copiloto se habían dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. El avión continuaba su ascenso. Poco después de esto, ya con graves síntomas de hipoxia en cabina y sin que ellos se dieran cuenta de lo que estaban sufriendo, contactaron por radio con el centro de operaciones de Helios. El capitán habló con el ingeniero de tierra y declaró repetidamente que las luces del ventilador de ventilación estaban apagadas. El ingeniero, que era el mismo que había realizado la verificación de fugas de presurización en tierra, preguntó: ¿puede confirmar que el panel de presurización está configurado en automático? Sin embargo, el capitán, que ya estaba experimentando una grave hipoxia, ni siquiera se dio cuenta de la pregunta y la ignoró. En su lugar, respondió haciendo más preguntas sin sentido. Esta fue la última comunicación con la aeronave. Mientras tanto, los pasajeros empezaban a desmayarse. El oxígeno que puede proporcionar una máscara dura aproximadamente 15 o 20 minutos. Esto es más que suficiente, ya que debería de sobrar con un par de minutos para que en cabina el capitán descendiese lo suficiente para no necesitarlas. Pero en este caso, el capitán en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando con la presión dentro del avión. La aeronave continuaba su trayecto en piloto automático, estabilizada ya a 10.000 metros de altura. Entre las 9:30 y las 9:40 se intentó repetidamente contactar con la aeronave sin éxito. A las 9:37 el avión pasó de la región de Chipre a Atenas, sin hacer contacto con el ATC correspondiente. 19 intentos más de contactar con la aeronave entre las 10:12 y las 10:50 no encontraron respuesta. A las 10:40 la aeronave entró en patrón de espera sobre el aeropuerto de Atenas bajo el control del piloto automático. El avión no paraba de dar vueltas sobre el aeropuerto. Mientras tanto, dos F-16, aviones de combate de la Fuerza Aérea Griega, fueron enviados para establecer contacto visual y comprobar qué estaba pasando. En tierra, empezaron a pensar que el avión había sido secuestrado. A las 11:24 interceptaron el Helios 522 y observaron que el primer oficial estaba totalmente desplomado e inmóvil sobre los controles.
El asiento del capitán estaba vacío. También informaron que colgaban máscaras de oxígeno en la zona de pasajeros. A las 11:49 parecía que se podía obrar el milagro. Desde los F-16 que acompañaban en el vuelo al avión de pasajeros, informaron que alguien había entrado en cabina y se había sentado en el asiento del capitán saludándoles brevemente. Era el asistente de vuelo Andreas Prodomou, que había permanecido consciente utilizando un suministro de oxígeno portátil que había en el avión. Andreas tenía licencia de vuelo, pero jamás había pilotado un avión como el 737. Casi al mismo tiempo en el que Andreas consiguió entrar y sentarse a los mandos, el motor izquierdo de la aeronave se paró debido a la falta de combustible. Con un motor parado, el avión empezó a descender sin que Andreas pudiese controlarlo. A los 10 minutos, se paró el motor derecho. Poco antes de las 12:04, el avión se estrelló contra las colinas de Gramático, a 40 kilómetros de Atenas, matando a los 121 pasajeros y tripulantes a bordo del Helios 522. La investigación posterior al accidente desveló que el ingeniero que realizó los trabajos durante la noche necesitó cambiar la configuración del sistema de presurización a manual. Sin embargo, el ingeniero, cuando terminó, no pudo restablecerlo a automático. Además, no avisó al capitán de esto. Tanto el capitán como el primer oficial no se dieron cuenta de esto y despegaron con el sistema en manual, lo que ocasionó la pérdida de oxígeno según ascendían y el posterior desmayo de toda la tripulación y pasajeros. Una cadena de errores desgraciada que pudo evitarse muy fácilmente.